No busques más señales. En el video de hoy justamente vamos a aprender a manifestar, pero con la ley de la asunción. Nada de cosas que realmente te suenen a Harry Potter ni como quiera el hater convencional. Estar en la cama viendo Netflix, de repente pedir un deseo y que mágicamente suceda lo que tú deseas. Así que deja de buscar señales porque el universo no te va a mandar un WhatsApp con ese WhatsApp dorado de oro que es mágico y te va a decir de repente el miércoles tal día a tal hora, hey, te estoy escribiendo, porque evidentemente el universo no es un ente que está ahí escuchando constantemente los deseos de las afirmaciones de los mortales. Ojalá así fuese, pero todo el mundo tendría entonces lo que quisiera. No habría esfuerzo y por ende no habría capitalismo ni ningún sistema político. Pides algo y de repente del cielo cae esa cosa y te llega. Algo extremadamente fantasioso y mágico. Pero ya sabemos que la ley de la asunción es más bien un método ontológico, filosofía ontológica, es decir, del conocimiento. No simplemente algo que tú dices A y de repente sale A. Si te gusta eso, seguramente lo que tú necesitas son canales de IA que hablen de ley de la atracción basura, de humo que le gusta a los desesperados. Y ese es el error más grande que comete la gente cuando espera constantemente una señal. Si sigues esperando que la realidad exterior te confirme que vas por buen camino, no estás manifestando. Estás sufriendo de ansiedad disfrazada de espiritualidad porque constantemente necesitas actualizar el 3D de la realidad para ver si lo que estás haciendo, la técnica mágica, está funcionando. Y si de repente dicha actualización no va a favor de tu sistema nervioso, como usualmente va, entonces dejas de intentar, le echas la culpa a la técnica o simplemente te conviertes en un hater que dice eso no existe, eso no funciona y crees solamente que la acción es el principal motor del cambio, cuando no entienden que la acción va después y es consecuencia de pensamiento, creencia, sentimiento. Eso lo hemos visto en otros videos. Si no entiendes nada de esto, simplemente puedes deslizarte por mi canal y ver todo el contenido. Recuerda, ya tienes la mentoría 1-1 para trabajar en la mentoría Fénix conmigo durante 3 meses y empezar realmente a cambiar tu realidad durante varias semanas, más de 12, y empezar a hacer lo que dijiste que harías hace 6 meses, que es cambiar, pero simplemente sigues manifestando carencia, ausencia, el deseo sigue ahí, por ende la brecha sigue existiendo. Recuerda, mi nombre es Asmed. Soy economista, nutricionista como segunda carrera, magíster en coaching nutricional, trader pro hace más de 7 años en los mercados financieros y una persona que logró vencer un trastorno de pánico y de ansiedad diagnosticado sin píldoras mágicas. Así que vamos a iniciar con la famosa frase y es el ciclo de la espiritualidad ansiosa. Esto es lo que la mayoría de gente cuando busca en ChatGPT, en Google, en YouTube, se mete a buscar. Códigos mágicos para cambiar mi realidad. Música para dormirme y de repente que al escucharla yo amanezca con el carro de mis sueños al lado. Pides algo, cualquier cosa, no me importa cuál sea tu deseo y no vengo aquí a criticar específicamente el deseo. Para algunos será un bien material, para otros será hacer algo, un idioma, una localización, incluso una persona. Entonces pides algo y luego buscas desesperadamente una señal para ver si el universo te está escuchando con ese iPhone mágico dorado y ver si puede cambiar tu realidad. El problema es que te das cuenta de que pasa el tiempo y no llega nada. De hecho, lo que llega es más ansiedad y depresión porque te das cuenta de que no ha cambiado absolutamente nada y que no hay señal evidente de que haya un universo sagrado con celular de oro escuchándote. Y cuando no llega nada, te conviertes en un hater. ¿Por qué? Porque no persistes, clave en Neville Goddard, en la ley de la asunción, en la manifestación, sino que ahora dudas absolutamente de todo. Y recuerda que cuando hay duda, estamos manifestando inexistencia, porque aquel que posee no tiene duda, tiene certeza absoluta. Buscar señales es la prueba absoluta de que no crees que ya tienes lo que deseas. Por eso hay mucha gente que incluso antes de ser ganador en un premio, en un partido de fútbol, en un club de repente, en una pelea de boxeo, ya se han identificado desde mucho antes, incluso años atrás, como ganadores, expertos, ricos, incluso aunque su evidencia 3D, lo que observan, les dijera no, ladrillo, pobreza, escasez, familia tóxica, etc. Así que esta es la clave entre los que logran realmente manifestar, incluso aunque desconozcan la ley, y aquellos que nunca lo logran. ¿Por qué? Porque no hay duda. Aquel que define su estado del ser antes incluso de la evidencia del 3D es capaz de habitar, es decir, su estado interno del estado del ser del deseo cumplido, como lo diría Neville Goddard, por ende es capaz de cambiar su realidad. Entonces, hablemos del error. Confundir técnica con identidad. ¿Qué es la técnica? La técnica es el hacer, ¿no? Prácticamente cualquier técnica que hayas escuchado de manifestación, SATS, 369, espejo, entre otras. Por ejemplo, visualizar 15 minutos
escribir en un diario 100 veces y fingir que tienes dinero. Ojo, fingir, actuar, es decir, que ni siquiera tú te lo crees y estás viéndolo de forma llena de fricción, intentando que así sea esa creencia, pero realmente solamente es una técnica. Ahora, Neville Goddard enseñó unas cuantas técnicas, pero no por como fundamento, sino que fueran un puente que te podría ayudar a sostener y a persistir en el estado del ser del deseo cumplido. La diferencia de Neville Goddard es la filosofía ontológica, es decir, del conocimiento de la existencia. Logia, conocimiento, onto, existencia, en latín. Bien, asumir la identidad. Esa es la frase clave. Asunción, asumir. El comportamiento luego fluye solo porque ya eres el estado. Y la industria te vende técnicas. ¿Por qué? Porque las técnicas vienen bien en gente desesperada, son llamativas, tienen buen marketing detrás, se venden muy bien en redes sociales, en YouTube, la gente le da clic más fácil. Sin embargo, Neville enseñaba un cambio de estado de ser. Por eso se dice que hablaba de una filosofía ontológica y no simplemente de técnicas baratas de manifestación. Porque de hecho esto está soportado por... He hablado de experimentos aquí como el de Harvard del 2009, pero también hemos hablado de neurociencia y luego hablaré un video solamente de la evidencia científica detrás de esto. Pero bueno, eso será un video más largo y lo haré durante la próxima semana. La conciencia no usa herramientas. Tu conciencia no tendría por qué usar una técnica. Le viene bien, pero no es necesaria. La conciencia es la causa. Ejemplo. Hacer journaling compulsivo, o sea, desesperado, de ansioso, para convencer al universo de que te dé dinero, carro, poder, fama, gloria, lo que sea. Ahora, ¿luego qué pasa? Listo, aprendes un poquito más, ya entiendes de que simplemente haciendo un journaling o escuchando música sagrada, tu vida no va a cambiar. Que debes hacer algún conocimiento o hay algún conocimiento que no has leído, que no has aprendido, y aprendes de repente unos conocimientos distintos, ya sea por YouTube, los lees, y ahora subiste a un siguiente nivel, pasaste de hacer journaling compulsivo a actuar como si fuera rico, porque no entendiste realmente a lo que se refería la ley de la Asunción y Neville Goddard, aunque por dentro tenga pánico cada vez que pagas. Neville Goddard no habló de actuar, fingir. Llegamos al siguiente nivel, asumir. Asumir, recuerda la palabra mágica, mágica entre comillas, no estamos hablando de magia, el estado de conciencia de quien ya lo tiene. Y la realidad simplemente se reorganiza o se adapta. Mi estado interno cambia y como consecuencia en el espejo se refleja la realidad, no al revés. Querer cambiar el efecto, lo real, el 3D y luego ahí sí me siento bien. Entonces, hasta que no gane, no me siento campeón. Hasta que no haga esto, no grabo videos para YouTube. Hasta que no tenga esta cantidad de dinero, no me siento próspero. Y entonces tú condicionas a que el mundo exterior sea quien te cambie y por ende nunca cambias tu estado interno y al no cambiar tu estado interno, pues tu mundo externo nunca cambia. Y si cambia es por otros, por suerte o por un golpe de fricción. Por ejemplo, cuando yo hablo del ejemplo del baloto, la gente que se gana la lotería nunca ha cambiado su estado interno, se ganan un premio de dinero muy grande y al año o a los 2 años suelen perder todo el dinero. ¿Por qué? Porque su estado interno siempre fue una mentalidad de pobre y de escasez. Invirtieron mal y llevó a pensamientos, decisiones, acciones y sentimientos en general que llevaron a destruir esa fortuna. Así que, si te fijas, el dinero no es razón necesaria para ya tener la vida arreglada. Si el dinero parte de un estado del ser que es pésimo y que probablemente esté subóptimo comparado con esa realidad 3D, ¿qué va a pasar? Que tu estado interno va a terminar ganando y como consecuencia a largo plazo o incluso a mediano plazo, tu realidad va a seguirlo haciendo que pierdas esa cantidad de dinero. Entonces, quien sabe que tiene dinero no actúa como si lo tuviera. Si yo sé que tengo dinero en el banco, ¿por qué actuaría como si lo tuviera? Simplemente lo tiene. Existe. Es como el ejemplo que yo pongo del Porsche, ¿no? Me gusta siempre hablar del ejemplo del Porsche. Aquel que tiene el Porsche no dice, wow, un Porsche todos los días, se siente increíble, es lo mejor, me derrito. No, para aquel que se sienta en su Porsche todos los días, su Porsche es completamente normal. Es su convencional, es aburrido, chévere, pero es su normalidad. Cuando Neville hablaba de encarnar el estado del ser del deseo cumplido y a la gente leyó por ahí sentimientos o emociones, no significaba sentir euforia por el deseo, porque tu euforia parte desde el punto de no tenerlo al punto de visualizarlo. Y cuando parte de eso, pues claro, aquel que no lo tiene y le dicen sienta la emoción del carro, va a sentir la emoción de aquel que no lo tiene. O sea, wow, un carro, wow, lo que sea. Neville habló de sentir y habitar el estado del ser del deseo cumplido desde ese estado de conciencia, asumiendo que vives desde el final. Y aquel que tiene el Porsche simplemente sentiría cosas,
pero no las mismas cosas que aquel que no lo posee. El carro es mi carro, ¿por qué tendría que sentir euforia? Siento lo que se siente tener el carro, pero es mi Porsche, ¿por qué sentiría ganas de gritar? Dopamina exagerada, si es mío, es mi normalidad. Bien, ¿qué significa entonces realmente asumir? ¿Qué es la palabra clave de la asunción? Pues desear, ¿no? En primera instancia es observar desde afuera. Yo deseo, por ejemplo, esta silla. Entonces tengo un deseo porque no es mío, la silla no me pertenece, simplemente la estoy poniendo en un pedestal, en un lugar muy lejano de mi estado temporal y digo, ¡guau! Quiero esa silla porque no la tengo y tengo ansiedad de tenerla. El asumir es habitar desde adentro el estado de conciencia de quien ya posee la silla, de tal forma que ahora no estás viendo la silla desde el exterior, sino que ahora la encarnas, la asumes, estás encima de ella leyendo un libro. Y para esta persona, esa silla no es la gran cosa, porque ya es suya, ya tiene certeza de que está encima de ella. Él no va a decir, wow, se siente increíble esta silla. No, lo recuerda que hay un video que tengo por ahí que se llama asume que ya pasó, asume que sucedió ayer. Justamente él dice, la silla de todos los días. Genial, agradable, pero es la silla que siempre he tenido. Asumir no es imaginar un futuro brillante. La gente piensa que vivir desde el final es proyectar e imaginar una idea idílica del yo del mañana y fingir eso, e visualizarlo y sentir las emociones de euforia. Eso se llama fingir, actuar. No es asumir. Asumir en realidad es sentarte en la silla ahora. Este ejemplo igual lo podríamos amplificar con más cosas. Durante muchos videos he hablado de diferentes ejemplos. En este caso tocó el de la silla, para variar. Pero bueno, continuemos. La imaginación, de hecho, en uno de los libros que más me gusta de Neville Goddard, que estoy leyendo ahora, que es una recopilación de muchas de sus entrevistas, la imaginación es la única realidad. Él lo pone en varias sentencias, ¿no? Tu realidad exterior, sea como sea, no es relevante, porque en últimas termina siendo la proyección de tu estado interno, de tu estado de conciencia. Por eso hay mucha gente que incluso en situaciones donde había adversidad, dificultad financiera, dificultad de patrones de familia, asumían un estado completamente distinto y como consecuencia años después, la vida se reorganizaba de tal forma que ahora el 3D, lo material, era acorde al estado del ser. Recuerda que siempre se dice que el estado real, ¿no? el 3D, tiene un pequeño lag, tiene como un pequeño gap, una pequeña distancia. Yo pongo el ejemplo a veces del sol. La luz de aquí al sol tarda 8 minutos, ¿no? En viajar. Es decir, que lo que tú estás viendo cuando miras al sol es al sol hace 8 minutos. Cuando ves a una estrella, la estás viendo como era hace millones de años o cientos de miles de años. ¿Por qué? Porque la luz tarda una distancia en recorrer el espacio. Haz de cuenta que sucede exactamente lo mismo. Asumes y la realidad tarda cierto tiempo en recorrer la distancia para que esos marcos temporales colapsen y por ende sea inevitable que sucedan. Entonces, intentar cambiar tu realidad, el 3D, haz de cuenta, sin cambiar tú, es como intentar cambiar la película pintando con un plumón sobre la pantalla. Imagina que vas a cine y tú de repente, listo, ves la película y dices, uy, no quiero que muera el personaje protagonista, y coges un marcador o un pincel y empiezas a pintar. Pues la pantalla no va a cambiar lo que está proyectando, vas a manchar la pantalla. Pero la única forma de cambiar lo que se está proyectando es cambiando primero, ¿qué? Tu estado interno, es decir, desde donde sale la proyección. En este caso, como no es un cine, es más bien nuestro estado interno, ¿no? Porque somos quienes proyectamos, pues no hay que cambiar directamente al espejo ni a la pantalla. No te preocupes por la realidad externa, preocúpate por modificar, controlar y asumir un estado interno y el resto simplemente será consecuencia. Bien, ¿por qué tu ego ama buscar señales? ¿A qué me refiero con esto? Bueno, nuestro sistema nervioso es muy terco y ama lo convencional y la lógica racional de las masas, ¿no? Primero tengo que ver para creer, pero recuerda que esto ya se refuta con la evidencia propia, por ejemplo, de las creaciones del mundo. Para que este apartamento existiera, primero un arquitecto tuvo que imaginarlo. Para que esta banda nasal primero existiera, alguien tuvo que imaginarla. Para que estas gafas existieran, primero alguien tuvo que creer e imaginar que crear un vidrio para poder ver bien fuera posible. Si no, no hubiera podido existir. De hecho, por eso hoy Neville dice que la imaginación precede a la realidad. Entonces, ¿por qué tu ego ama y busca las señales constantemente? Porque él dice, estoy esperando que el universo se alinee. Y ahí aparece de repente la responsabilidad total que deberías asumir alguien que aplica la manifestación de Neville Goddard. El miedo al fracaso, entonces prefiere evitarlo. Y el compromiso real, prefieren seguir refugiándose en que es culpa del papá, la mamá, el gobierno, el político, derecha, izquierda. Y justamente
usan este escudo. No, yo espero que el universo, la realidad 3D, cambie y luego yo sí cambio. Y se quedan constantemente con ese escudo y por ende no cambian. Porque el ego odia apostar sin red de seguridad. Si no hay señal, tienes una excusa. Yo hice mi parte, pero es que el universo no cooperó. Es que Dios no me quiere. Ay, es que seguramente Dios tiene algo planeado para mí más increíble. Después, 50 años después, constantemente lanzando una queja o una excusa del por qué no tienes la vida que realmente quieres. Bien, las señales son huellas, no faros. ¿Qué significa esto? Mira, buscarlas antes de asumir es poner la carreta delante del caballo y luego de quejarte de que no avanzas. Obviamente tú no pones la carreta delante del caballo porque es el caballo quien jala la carreta, aunque sea en la carreta donde te sientas cómodo. ¿Qué significa esto? Que tú primero tienes que caminar, hacer el estado de conciencia, el cambio de transición de ese futuro, trasladar el estado de conciencia al presente, a habitarlo, a asumirlo y luego van a llegar las señales como consecuencia. Es decir, las señales van después, aparecen mucho después. Pero ¿qué hace la gente común? Primero querer actualizar el 3D, las señales, que lleguen las señales, y luego sí caminar. No, primero caminas, transitas, creas la certeza absoluta, nace la seguridad absoluta en ti y como consecuencia por tus pensamientos, creencias, sentimientos, acciones, creas un resultado. Pero la gente prefiere decir cosas como, no, eso es mentira. Yo soy un NPC, culpa del padre, de la política, de otros, de X. Y no, es que la acción es lo que cambia todo. No somos idiotas. La acción es lo que mueve la realidad. Pero la acción no es lo que parte. No es el sistema del segundo plano. Las creencias van antes de cualquier tipo de acción. ¿O acaso para entrar al gimnasio tú no tienes una creencia en ti? No hay una certeza, no hay una seguridad. No hay un pensamiento, un sentimiento o una creencia base. Por supuesto, nadie actúa primero. Primero se crea, se siente, se piensa y luego se actúa. Por eso es que a mí me da risa cuando la gente dice, no, hay que actuar de forma masiva. Sí, la acción es necesaria, pero no es el primer peldaño ni el primer paso. Bien, menos actuación y más convicción. Alguien que actúa no tiene certeza, finge y por ende hay fricción. Alguien que está actuando con convicción no tiene que actualizar el 3D porque sabe que ya es y que inevitablemente, no importa si es en un año o en 2, la realidad se va a reorganizar. Entonces, un segundo de convicción interna genuina es mucho más importante que una hora gritando afirmaciones frente al espejo con una sonrisa forzada y pánico interno. Yo soy próspero, yo soy próspero, yo soy próspero. Prefiero que tengas un minuto de convicción certera y genuina de que ya sabes quién eres a una hora de técnicas desde el punto de la ley de la atracción fallidas porque solamente parten desde la carencia, ausencia, deseo, ansiedad y desespero de cambiar tu realidad. Bien, el estado que asumes no tiene que ser una ola de euforia histérica, lo que te explicaba el Porsche. Un solo segundo habitado de forma real reescribe tu código base. Y aquí es donde aparece el hack del subconsciente de Neville. Ese pequeño segundo lo podríamos insertar justamente en la hora cercana al dormir, la técnica del SATS, cuando la puerta del subconsciente está un poco más abierta. Por ejemplo, entonces, tenemos el estado de vigilia donde la mente es crítica, donde cuestiona mucho, donde es muy racional. Tenemos la relajación profunda, donde ya prácticamente nos estamos durmiendo. Y tenemos el sueño profundo, donde ya somos inconscientes. ¿Dónde está el trabajo? Justamente en este estado. Cerca al sueño profundo, pero obviamente todavía somos conscientes, pero muy cerca a la relajación profundo. Es decir, no estamos completamente en mente crítica activa. De esa forma nuestro subconsciente cree más en las palabras, en la imaginación y es más fácil entrarlos, meterlos y dejarlos plantados como semillas. Si alguna vez te viste la película El Origen con Leonardo DiCaprio, recordarás que justamente las ideas y pensamientos y la consecuencia de que la persona después hacía una cosa, cualquiera, comprar contratos o hacer algo, era porque los protagonistas implantaban semillas de creencias dentro de los personajes. Al implantar esas semillas en su subconsciente, como consecuencia sus pensamientos, acciones, decisiones, intenciones cambiaban. Por eso es tan importante cambiar las creencias. Y en este caso, ese es el hack del subconsciente de Neville. Yo lo he hablado en varios videos, seguramente lo hablo en muchos y lo haré en muchos más. ¿Por qué? Porque la gente tiene que seguir entendiéndolo y seguir aplicándolo. El umbral entre la vigilia y el sueño, ahí es donde la mente crítica se apaga. Lo que asumes como verdad en esa zona amarilla se convierte en el sistema operativo de tu mañana. Ojo, repito,
en esa zona amarilla, en este estado, se convierte en el sistema operativo de tu mañana. Y recuerda que si cambias tu sistema operativo, el resto del computador, del funcionamiento, de los resultados, van a cambiar. Práctica silenciosa del día a día. ¿Qué quiero que hagas? Obviamente necesitamos ver el video de la persistencia que tengo en mi canal. La persistencia es clave porque tenemos un estado del ser que lleva años siendo mediocre y por ende cambiarlo de la nada es prácticamente imposible. Requiere práctica, persistencia y sobre todo crítica. Que haya, por ejemplo, que cuando tú estés durante tu día asumiendo, ¿no? Y hay un pensamiento de carencia detectado, tú seas de forma consciente capaz de identificar, uy, este pensamiento de carencia detectado proviene de mi identidad de mierda. Lo corrijo, haz de cuenta que estás manejando, ¿no? En tu estado del ser. Y tu estado del ser anterior, el que llevas años siendo, te intenta mover el volante. Pues tú tienes que ser capaz de ser consciente, uy, espere, enderezas el volante y vuelves al estado asumido del que tienes certeza absoluta. Porque es evidente que nuestro sistema nervioso va a querer dudar, hacernos preguntas, cuestionarnos. No hay rituales mágicos, solamente disciplina de identidad a través de la persistencia. Cuando te sorprendas dudando en cualquier parte del día, no quiero que hagas un drama. Ay, ya fracasé, esto no sirvió, la manifestación no es mentira, cualquier cosa de estas. Simplemente corrige el volante mental suavemente hacia la asunción del estado del ser del deseo cumplido. Bien, recuerda, no eres la víctima. Uno, porque en este canal hablamos de protagonismo, de ser el responsable, no de NPCs, no de víctimas, de jugadores principales del videojuego llamado vida. Por ende, eres la fuente de creación. Si eres la fuente, no puedes esperar a que el mundo cambie. Ay, esperemos que el mundo entre en condiciones perfectas para movernos. No, no puedes esperar para que el mundo cambie para que tú cambies. Tienes que cambiar primero en silencio, sin evidencia, sin aplausos, incluso aunque el 3D sea una mierda, para realmente empezar a cambiar tu realidad. Y con esto, la señal es recibida. ¿Por qué? Porque tú ya eres la señal de que la asunción funciona, solamente que quizás llevas muchos años asumiendo de forma negativa, destructiva, que ha llevado a algo que realmente no quieres. Y ojo, no lo haces tú, lo hacemos todos constantemente. Por eso hay que corregir el maldito volante para volver a asumir el estado del deseo cumplido. Habita tu nueva realidad ahora. Cierra esta presentación, este video de YouTube y no busques más. Empieza a ser, empieza a asumir el estado del ser de tu deseo cumplido, porque es la única forma. No necesitas ninguna señal para esperar a caminar. Camina primero y como consecuencia las señales serán inevitables. Recuerda, si quieres trabajar uno a uno conmigo en la mentoría Fénix, tienes el link en la descripción para empezar a cambiar tus realidades de los cimientos mismos y transformar por completo tu vida. Te hablo Asmed, economista, nutricionista y todo el spam que dije al principio. Nos vemos en un próximo video. Cuídate mucho. Chao, chao.